Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Nuestro invitado de hoy es Francisco Moat Croxatto. Es escritor, periodista, librero, editor y licenciado en estética. Es dueño de la librería Lolita y creador de Lolita Editores, que es un sello independiente. Gracias, Francisco, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Susana. Bueno, y ¿qué es esto? Yo querría preguntarte por esto de ser librero. ¿Qué es ser librero? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es difícil. Primero diría que es un oficio. Ya. Es más que una profesión. Ajá. Porque tiene mucho de artesanía también, su despliegue, su desarrollo. Uno como librero puede desde cargar caja, abrir caja, cerrar caja, embalar, recibir de las distintas editoriales, las camiones y camionetas que llegan con libros, hasta entablar una conversación con un amigo de la librería, con un visitante de la librería que quiere saber más sobre determinados autores o sobre determinado tipo de literatura o sobre determinados libros. Ajá. Entonces el abanico es demasiado amplio y al mismo tiempo es desde la mirada de alguien que quiere mucho los libros, ¿no es cierto?, que no puede vivir sin libros, es un oficio entrañable. Rudo, además, tiene una cosa física también, así bien exigente, porque estás en permanente contacto con personas que hasta antes de que lleguen nunca sabes qué va a suceder. Una de las cosas más bonitas, creo, del oficio es que en algún sentido es impredecible también. Okay. Hay una parte del oficio que lo conoces, que sabes o que puedes de alguna manera intuir en qué va a consistir durante una jornada. Ya. Pero hay una parte que no tienes idea porque va a depender de quienes lleguen, ¿no es cierto?, de cómo sea el que llegue y de qué es lo que venga a buscar a la librería. Perfecto. Así que si te gustan los libros, sí, y te gusta vivir un poco orbitando los libros y rodeado de libros y acompañado de libros y en diálogo con los libros, es un oficio hermoso y que además no se hace solo, se hace en grupo, en equipo, se va conformando un equipo, una red, sí. ¿Y desde cuándo te acompañan los libros, Francisco? Chuta, no tengo idea. Yo creo que desde que a lo mejor, imágenes sueltas, sí, que se me vienen a la cabeza. Una de creo que fue mi madrina, mi tía Mari, hermana mayor de mi mamá, que me regaló cuando era muy chico Ali Baba y los 40 ladrones, en una edición así como que yo recuerdo grande, de tapa negra, una ilustración, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que a mí es un libro que me acompañó durante mucho tiempo. Okay. Tengo fotos, me han encontrado fotos por ahí en que estoy leyendo ese libro así como muy concentrado. Chiquitito. Y yo era muy chico, así, entonces no sé si lo estoy leyendo, pero lo estoy mirando, hojeando. Okay. Estoy buscando y encontrando algo ahí. Ya después, a los, no sé, 6, 7 años, cuando ya sabía leer, había muchas historietas empastadas en la casa. Vale. Y eso fue también una gran compañía lectora. Y después, no sé, me he encontrado con libros, por ejemplo, El llamado a la selva de Jack London, firmado así, una costumbre que uno tiene después de más grande, que le pone el nombre y la fecha a un libro. Sí. Eso fue en tercero básico, no sé, el año 70. Y lo tengo ahí registrado y uno dice, wow, es decir, leí El llamado a la selva a los 8 años, es decir, y por eso debe ser que es una historia que me provoca un recuerdo como poderoso, así. Sin duda. En fin, y así. Entonces, desde chico, en una casa muy habitada por libros, con padres lectores. Entonces, el libro siempre me fue algo como cercano, familiar, importante. Importante. ¿Y la opción del periodismo, cómo emerge? Bueno, estamos hablando de plena dictadura,
año 79, el último año del colegio, y por lo tanto en ese momento me debatía entre estudiar literatura, que había como una escuela en Chile, así, y periodismo, que había dos escuelas en Chile, porque estaban todas clausuradas, cerradas, y quedaba una facultad. La Católica tenía 40 vacantes, recuerdo, y la Chile 20. Y no tengo tan claro por qué entré a estudiar periodismo. Supongo que estudiar literatura en ese momento era más engorroso aún. Había una escuela y uno nunca sabía en realidad qué es lo que podía estar sucediendo ahí. Estamos hablando del año 80. Sí. Y si entré a estudiar periodismo, entre otras cosas, yo creo que es mucho también porque me gustaba y me interesaba leer y escribir. Leer y escribir. Y de pronto pensé, bien o mal, que allí podía encontrar una posibilidad en ese sentido. Yo creo que al final no fue una mala decisión, porque más allá de que haya muchas cosas del oficio del periodista que no las sienta tan cercanas, hay otras que probablemente sí, como un grado no menor de curiosidad por lo que ocurre, por lo que sucede, por ser entre testigo y observador del mundo que te rodea. Y aun cuando fuera en un contexto de una universidad bastante intervenida y limitada y restringida, igual el alma de las personas que habitan los lugares no necesariamente está restringida y limitada, sino que ahí nos encontramos muchas personas que sentían mucha curiosidad, inquietud, interés por lo que ocurría, y eso fue también un buen núcleo de apoyo. Una matriz. Sí, fue bueno, entre todo. Difícil, pero bueno. Bien. ¿Y las historias de los libros? Las historias de los libros, que cómo llega... Sí, porque después fuiste como al estudio de la estética, del arte. Sí, mientras trabajaba en la revista APSI estudié estética. Mientras trabajaba estudié. Sí. Estudié estética no por algo práctico. Nunca pensé en ese momento que estudiar estética era para, no sé, ejercer la crítica de arte, no. ¿Alguna vez te abordaste así alguno de tus...? Lo he hecho, pero de manera muy, yo diría, informal y amateur. Pero nunca he ejercido la crítica porque no me gusta. No me gusta hacerlo. No es que no me interese la crítica, a mí no me gusta hacerlo. Estudié estética porque quería seguir estudiando materias vinculadas a la reflexión sobre el arte. Literatura, cine, música, plástica. Y eso hice durante 2 años. Insisto, sin un ánimo de un ejercicio profesional vinculado así como causalmente a ese estudio. Simplemente quería ampliar mi radio de lecturas, de intereses, pensar sobre el arte. Uno nunca de repente sabe hasta que no pasan como 20 años y se da cuenta, yo en realidad estudié esto porque había una pulsión interior que quería que yo siguiera vinculado a ese planeta. El planeta de la creación artística. Y en el fondo creo que igual fue súper bueno que eso ocurriera, porque me acercó más todavía a pensar en el libro. Entonces tú me preguntas dónde viene la historia, dónde vienen los libros. En realidad no sé mucho de dónde vienen, pero si hay una historia que tú crees y sientes que no puedes sino contarla, sino decidirte a escribirla, decidirte a investigarla, a entrar en ella, con todo lo que eso supone, con todos los costos, en el mejor de los sentidos que eso supone, en ese minuto entonces hay un libro que realmente tiene sentido que ocurra. Perfecto. Y en el camino te vas a encontrar con muchas historias que no llegaron a puerto porque o no había suficiente convicción en ella o no hiciste realmente el trabajo de ir hasta el final, con todo lo que eso supone.
Y la relación entre la convicción e ir hasta el final. A ver. Mira, no sé por qué te voy a contestar lo que te voy a contestar a partir de lo que me acabas de decir. Ya. Yo tampoco sé muy bien por qué por te eso, lo pregunto. No, tú dirás si hay una relación o no hay una relación. Pero a mí una de las cosas que más me ha sorprendido en el tiempo, ya yo tengo 56 años y ya hay un recorrido hacia atrás, ya no me considero una persona en el sentido joven que esté como recién explorando lo que va a hacer en la vida, ¿no? Es decir, y sin embargo me maravilla que yo no sé si todas, tú me preguntaste por qué esto este periodismo, no sé muy bien, pero la mayoría de las decisiones más relevantes que he tomado en mi vida ocurren sin que haya habido ningún plan para que eso sucediera de esa manera. Y eso no deja de sorprenderme por un lado, pero por otro lado me gusta mucho, me agrada. Es decir, me agrada en realidad no saber por qué las cosas se enlazan de una determinada manera. Si tú me hubieras preguntado la librería va a cumplir 4 años ahora. Ya. Si tú me hubieras preguntado hace 6 años, si había una librería en el horizonte, no había. No había, es decir, siempre me han gustado las librerías, siempre he ido a las librerías, siempre he sido un tremendo visitante de librerías que se gastaba lo que no tenía el libro en un momento. Pero si tú me decías, ¿tú hacer una librería? No estaba dentro. Ya habíamos hecho un sello editorial, Lolita Editores, ¿no es cierto? Tenía algunos años de vida, con dificultades, pero había ido adquiriendo ya una cierta personalidad, un cierto carácter. Pero ¿por qué llegamos a la librería? Llegamos porque, claro, algo gatilló esa decisión, hubo ahí como una chispa, ¿no es cierto?, que se encendió y que por lo tanto encendió muchas otras cosas para terminar embarcado en un proyecto de la envergadura de la librería que armamos. Pero me gusta pensar que en el fondo las cosas se fueron vinculando sin que uno tuviera demasiada conciencia, pero están vinculadas, porque pensar que no están vinculadas sería en realidad no reconocer algo que es más o menos evidente. Pero no formaron parte ni de un plan estratégico, ni siquiera cuando decidimos dónde íbamos a hacer la librería, eso obedeció a eso que una palabra que me carga, emprendedores. Nunca me ha representado ni me convoca. Eso que los emprendedores llaman, por ejemplo, cuando vamos a hacer un emprendimiento, una palabra también muy rara, y dicen, ¿hiciste un estudio de mercado? Ya. No. Es decir, porque no tiene ningún sentido. Es decir, el que tiene que estar realmente convencido, o los que tenemos que estar convencidos de que eso es lo que queremos hacer en ese lugar y de esa manera, somos nosotros. Pero eso no responde a las ideas de otros, en realidad responde a lo que nosotros creemos que debemos hacer, que queremos hacer y que nos gusta hacer. Si se cumplen esas condiciones, bueno, las cosas van a ir fluyendo. Y si no camina, bueno, es que porque algo no sincronizó. Pero hemos tenido la buena fortuna y tampoco es que sea tan azaroso, ¿no es cierto?, de que esta cosa fluya, que la librería desde el mismo día que abrimos las puertas, como que ha tenido una energía muy sana, muy saludable, muy grata. Y bueno, y ahí estamos. Tampoco es que vamos a hacer otra librería, porque en realidad como a esta librería le vamos menos bien, ahora vamos a abrir una cadena de librería, que nos faltan los que te lo plantean y te lo proponen, y tú huyes de eso como huyes del demonio, así, porque realmente no solo no lo queremos, sino que pensamos que ese no es el camino para seguir en el fondo queriendo a los libros y disfrutando el oficio. Cierto. Que es algo tan... De lo artesanal que hay en ella, ¿no? Obvio. Imagínate una cosa que me salió del alma contestársela a una persona que nos
propuso que abriéramos otra librería en otro lugar, da lo mismo dónde y en qué situación. Y le dije, bueno, ¿y cómo hacemos en realidad para estar en los dos sitios al mismo tiempo? Sí. Entonces me dijo, no, pero ¿cómo? Si no tienes para qué estar. No, es que nosotros no entendemos este oficio si no estamos ahí. Exactamente, sí. Entonces, bueno, son maneras de verlo, ¿no? Sí. Sí, es como... Nada, no se trata de que una sea mejor que la otra, son distintas maneras modos, de verla. Nosotros la vemos de esa manera, y así la sentimos y así nos gusta. Perfecto, sí. ¿Qué número de hijo eres, Francisco? Soy el número 3 de 5 hermanos, y mi hermana menor, Catalina, que nació 17 años después que yo, es decir, era de otra generación, ella murió el año 2011. En marzo del 2011, cuando tenía 32 años. Así que en este minuto somos 4 hermanos, y de los 4 que somos, yo soy el tercero. Claro. Sigo siendo el tercero, no ha cambiado eso. Eso. Mi hermano mayor tiene 60, el que sigue tiene 58, a ver, sí, creo que sí. Sí, o 59, ya me perdí. No, creo, por que ahí. creo que tiene 59. 61, 59, 56 yo, y mi hermana Cecilia, que vive en Estados Unidos, es arquitecta, tiene 53. Perfecto. Y la Catalina, como te dije, murió cuando tenía 31. Yo cuando tenía 30 Y está recién casada. Recién casada. Sí. Eso es como a propósito de las almas que siguen presentes, ¿no? Sí, claro. Sí. Ella está, bueno, como todas las personas, viva en la medida que, como estamos haciendo ahora, la recordamos. Sí. Y la convocamos. Así es. ¿Y tus padres? Mis padres viven. Mi papá tiene 89 años. Está jubilado. Fue médico buena parte de su vida. Está con una salud algo quebradiza, frágil, pero mañana estaremos almorzando juntos. Mi mamá tiene 82 años. Sí, tiene 7 años menos que mi papá. Está muy bien, en todo sentido. Y viven los dos solos en un departamento en la calle Alcántara, entre Colón y Martín de Zamora. Imagínate. Más o menos cerca de mi casa también y de la librería. Perfecto. ¿Y cuál es el rol, Francisco, que desempeñan las historias al interior de tu familia? No sé si puedo contestar eso en genérico. Mi papá es un buen contador de historia, y yo creo que para él el relato de lo que sea es algo importante. No sé si nos contó tantas historias, pero las suficientes como para valorarla o para entender, pero por otro lado, yo pertenezco a una familia, cuando digo familia, esta entidad donde están los padres, ¿no es cierto?, involucrados, y para atrás, ¿no es cierto?, donde yo creo que en general han tenido problemas, unos más que otros, para hacerse cargo de la historia y de los relatos, que es algo tan frecuente, tan común en ciertas entidades, de todo aquello que incomode, ¿no es cierto?, moleste o perturbe o no genere unas ciertas unanimidades o consenso, como mejor omitirlo o mantenerlo a raya, o a veces derechamente silenciarlo, o como el caso ya más extremo, ocultarlo. Lo que hace que pronto alguien que quiera relatar, contar, sin, no digo, ni siquiera digo sin filtro, pero
pero mirando a los ojos y tratando de iluminar incluso aquellas zonas, ¿no es cierto?, más sombrías, tiene que pensárselo muy bien. Ok. Para no ser como... para que la cosa no se convierta en una batalla, ¿no? Yo creo que es algo que también... Yo ahora, por lo mismo que hablamos hace un momento, que no pienso lo mismo, por supuesto, que lo que pensaba en este sentido hace 10, 20 y 30 años. Cuando yo era, no sé, cuando tenía 20 años era mucho más brutal en mi aproximación y en mi confrontación a veces, ¿no? Hoy día me voy un poquitito, y no porque no piense en la importancia que eso tiene, sino también porque hay modos que probablemente ellos, y cuando digo ellos estoy pensando en eso, mis padres, mi abuelo, en algunos tíos, claro, que probablemente no tuvieron ni las herramientas, ni las posibilidades, ni las armas, ¿no es cierto?, para vivir de esa manera ese tipo de conflicto. Por las razones que sea, si lo analizamos a cada uno en particular, vamos a encontrarnos con distintas razones. Y a estas alturas de la vida, en donde mi vínculo con los padres es un vínculo, en el fondo, mucho más, es decir, basado en todo sentido en el afecto, ¿no es cierto?, la verdad es que no hay cosas que ya no las modificamos. Y a partir de ahí tratemos de vivir de la mejor manera posible el tiempo que tenemos, el espacio que ocupamos juntos. Ahora, te pongo un solo ejemplo. Ya. El caso de mi hermana. Sí. De mi hermana que murió. Catalina Moat Croxat. Sin segundo nombre. Catalina. Sí. Ella, cuando murió, que fue intempestiva su muerte, ¿no? Eso significó, para no entrar en detalles medios lateros, pero que un día en la madrugada, ¿no es cierto?, yo tuve que, mis padres estaban fuera de Santiago, y yo tuve que ir a su departamento y encontrarme con ella ahí, ¿no es cierto?, con policías, con servicio médico legal, toda la burocracia que acompaña, ¿no es cierto?, una defunción, una muerte, ¿no es cierto?, abrupta, intempestiva, sin una razón médica, ¿no es cierto?, ahí, claro, que puedas visibilizar, porque además su marido había salido ese día en la noche y cuando llegó al departamento se encontró con mi hermana muerta, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que a mí, a partir de algo tan fuerte como eso, ¿no es cierto?, quise entrar también ahí apareció el hermano, pero apareció el periodista, sí, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Fue muy complejo todo eso, fue fiscalía, ¿no es cierto?, visitar espacios que, bueno, y como mis papás estaban muy afectados por todo esto, asumí una cierta responsabilidad también en la cosa física, ¿no?, de ser la persona que recibiera su resto en el médico legal después de la autopsia, en fin, una serie de cosas. Y durante mucho tiempo viví muy inquieto y al mismo tiempo interesado en ver si esto podía convertirse en algo que yo pudiera escribir para tratar de, ¿no es cierto?, recuperar su nombre, su memoria, en fin. Y metabolizar la vivencia. Y hacer un poco de, entre comillas, verdad sobre qué le había pasado a ella. Bueno, pero hubo un punto en que la cosa se empezó a complejizar mucho y yo ahí vi a mis papás también. Así, esto para mis papás puede ser algo terrible, difícil de digerir, porque ellos también, para ellos también necesitan como soltar, ¿no? Soltar. Entonces yo también solté. Yo también solté y de hecho tengo ahí cosas, carpetas, materiales, pero nunca he pensado de nuevo si eso algún día va a ser algo que decida atravesar y escribir. A lo mejor, no lo sé, pero hoy día no. Y menos con mis papás ahí en la situación más frágil en que pueda estar, sobre todo mi papá. Como que más precario, ¿no? Exactamente, como que... Y por eso es interesante la reflexión que uno puede hacer a partir de eso, porque dice, a ver, a cualquier costo, no sé, tengo mis dudas. Te podría nombrar otros casos de otros temas en los que he estado trabajando por muchos años y que de pronto lo dejo ahí porque digo, no sé si es el momento.
es como escuchar de pronto una voz interior que te diga, bueno, a ver, es el momento, claro, y que por dónde va. Entonces de pronto hay cosas que tú pensabas que ibas a hacer 10 años después que las haces ahora, y cosas que pensabas que ibas a hacer muy pronto y que en realidad se empiezan a postergar o a posponer. Como no tengo ninguna urgencia de nada respecto de lo que sea publicar, sino que simplemente se publiquen las cosas que realmente quiero publicar y que encuentro que están en condiciones de ser publicadas, que tiene valor y sentido que se publiquen, porque no tengo nadie atrás que me ande empujando y diciendo, oye, que si no publicáis entonces vaya a quedar como fuera de aquí. ¿Fuera de qué? Eso a propósito de la autonomía, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, una de las pocas ilusiones de libertad, soberanía y autonomía que uno tiene es esa, ¿no? Creer que decide lo que hace. Genial. Pero bueno, en fin. Francisco, vamos a ir a una pausa y vamos a volver en un ratito más. Bueno. Ok, vale. Bueno, estamos de vuelta, Francisco, y me quedo como con la autonomía y tu reflexión sobre la libertad. Me encantaría que profundizaras un poco más sobre la libertad. Pucha, yo creo que para mí es algo poderoso, que me ha habitado desde chico. Desde chico. Sí, yo cuando de repente miro para atrás digo, yo a los 10 años pienso que tengo 4 hijos, la menor hoy día tiene 16, la mayor tiene casi 30. Ya. No sé si a los 10 años me hubiera agradado que uno de mis hijos, no sé si me hubiera agradado, pero no sé cómo hubiera vivido la experiencia que uno de mis hijos a los 10 años me dijera, me quiero cambiar de colegio. O que a los 10 años o a los 9 años se volviera solo del colegio que quedaba muy lejos, o que a los 14 como que decidiera, sin casi comunicarlo, que en realidad iba a vacacionar solo, o no con sus padres ni con sus hermanos. Y a partir de ahí que en el fondo buena parte de las decisiones que fuera tomando, ya desde un adolescente, fueron inconsultas, por decirlo elegantemente. Igual encuentro que eso denota un temperamento. Sin duda. Un temperamento que uno tiene que ir como, ¿cierto?, educando, domesticando un poco para que la cosa no se convierta en algo en contra de uno también, ¿no? Es decir, bueno, pero todo eso es el aprendizaje de la vida que además no concluye nunca, pues, es decir, seguimos aprendiendo todos los días varias cosas y ojalá tengamos la mínima lucidez para darnos cuenta de eso. Entonces sí, yo esa idea, ¿no?, de que no decidan por uno, de uno ir haciendo un camino a partir de realmente las convicciones o las emociones o los intereses más profundos que a uno lo ocupen, a mí parece que fue algo relevante. Cuando pienso en eso digo, fue algo relevante porque nada indica que el camino que seguí en realidad estuviese marcado, por ejemplo, por cosas que me hayan dicho mis padres. Al contrario, así, para mi mamá que yo estudiara periodismo no era algo muy, yo diría así como que le simpatizara mucho, porque le daba miedo, le dio miedo cuando yo recién egresado entré a trabajar a la revista APSI, que era una revista, ¿no es cierto?, de oposición a Pinochet y que además que fuera parte de ese grupo de revistas que fueron perseguidas por la dictadura, que vivieron muchos problemas, digamos, en esos años, y que para uno también significaban un costo, ¿no?, en muchos sentidos, emocionales, en fin, uno tenía miedo. Uno tenía miedo, entonces que mi mamá tuviera miedo era como más o menos obvio, ¿no? Es decir, entonces cuando uno mira para atrás, bueno, pero por otro lado, como que no hay otra opción, encuentro yo. Porque lo otro que es renunciar a eso que te mueve y después no quiero ni imaginarme lo que eso podría significar en la vida de uno. Exactamente. Y eso en todo sentido. Me casé muy joven, la primera vez,
Tenía como 23 años y después con una hija de 1 año me separé. Y cuando pienso eso de mi hija que va a cumplir 30 años, digo, pucha, fue rudo, porque dejé de vivir con ella, pero por otro lado, cuando pienso más en el fondo de lo que allí se está jugando, digo, qué bueno que eso ocurrió, porque mi hija tuvo a un padre, nunca dejó de tenerlo, pero no lo tuvo en una escena, en un escenario en el que él no quería estar. Exactamente. Y eso encuentro que entonces, y ella estuvo siempre muy presente, yo estuve muy presente en su vida, me acuerdo que la vida cotidiana, doméstica, era también infrecuente en esa época, porque yo se iba a mi casa conmigo, vivía solo, los martes, los jueves y fines de semana por medio. Y yo era, imagínate lo chica que era ella, tenía 1 año y medio, 2 años, y yo la llevaba al jardín y en los fines de semana estaba con ella, y no teníamos nada, prácticamente un colchón, unas pocas cosas, y sin embargo estábamos. Entonces, la relación que yo tengo con ella, que es la única hija con la que yo no viví, porque los otros 3 hijos han vivido, de hecho viven conmigo y con mi mujer hoy día, y han vivido siempre, hemos vivido en un espacio común, pero con la Antonia no, con mi hija Antonia no, ella es de muy, pero y sin embargo ella la vida la llevó a estudiar literatura, es profesora, ¿no es cierto?, y vive su interés o el mundo en el que se mueve profesionalmente es muy cercano al mío también, y hay una sintonía muy poderosa. Y su pareja, desde hace muchos años, con quien vive hace muchos años, Alejandro, que también estudió literatura, entre otras cosas, aparte de ser profesor universitario hoy día, trabaja con nosotros en la librería. Es decir, entonces las cosas se van dando de una manera, ¿no es cierto?, que muy bien orgánico. Es cierto que yo me fui cuando ella tenía poco más de 1 año de esa casa, dejé de ser la pareja de su mamá, pero la vida nunca nos ha separado. Perfecto. Y eso no deja de ser importante. Y voy a tomar la hebra del miedo. ¿Cómo el miedo influye? Porque el miedo a algunos los paraliza, a otros los infiltra. Mira, el miedo tampoco tiene una sola cara en esta historia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí más me complicó en esa época que hablábamos del miedo, fue como poder procesar eso con mi cuerpo. Y eso me llevó a, por ejemplo, a sufrir crisis de pánico. Yo no sabía lo que era la crisis de pánico hasta que tuve una al año 83. Yo era un niño, tenía 21 años. Muy fuerte, pero muy así violenta. Muy violenta, me dejó en el piso. Y me costó mucho tiempo hacer la elaboración de eso. Muchos años, es decir, mucha terapia. Pero fue al mismo tiempo una bendición que eso ocurriera, porque eso me permitió trabajar unos 15 años, más o menos, todo ese planeta, todo del miedo, universo, ¿no? Sí, y es loco porque hoy día que ya, de nuevo volvemos a lo mismo, así que ha pasado el tiempo, los miedos se desplazan, pues se desplazan hacia otras zonas. Viví muy cerca de la muerte, yo creo, durante mucho tiempo, porque estaba como en eso de la elaboración, ¿no es cierto? Y hoy día lo vivo de otra manera, en buena hora. Por suerte. Entre otras cosas también porque mis padres me han enseñado mucho en eso. Mi papá, que tiene 89 años, que está, como te decía, una cosa bien frágil hoy día, está muy en paz con él también, ¿no? Entonces a nosotros nos transmite algo que tiene que ver con, bueno, he vivido de una manera, pero no tengo deudas ni emocionales importantes, y si las tuve en un momento ya como que las zanjamos. Y eso es como también una enseñanza para uno. Sí, como la vida vivida, un ¿no? modo de vivir, ¿no? Un modo de vivir que te permita estar como que si hay una zona de conflicto, la puedas mirar y de alguna manera tratar de resolver, no silenciándola, no omitiéndola, pero viendo cuál es el modo, ¿no es cierto? Pero siempre enfrentando.
Y eso te lo enseña también tanto tiempo en terapia, ¿no? Cierto. Cierto. Tanto tiempo en terapia. Yo, de las personas más relevantes que han pasado por mi vida, hay un psicólogo, ¿no es cierto?, que se llama Rafael Jiménez, que murió hace poco. Hay un médico chino, acupunturista, el doctor Kim, que es un genio, que también encuentro que me salvó. En un momento me salvó, un momento que yo estaba muy complicado. Él vino ahí ¿y quién me mandó donde Kim? Rafael Jiménez. Así que hubo ahí como un trabajo en equipo, y entre los dos creo que fueron muy relevantes para rescatarme y sacarme de una zona y llevarme a otra, que es probablemente la que estamos hoy día explorando con más detalle, y que tiene que ver con ya directamente un momento de decidir: ya, no quiero seguir trabajando en medios de comunicación, no quiero seguir ejerciendo el periodismo de una manera intensa, sino que en realidad quiero correr el riesgo de vivir como de alguna manera sospeché que quería, pero ahora ya con más herramientas. Porque a lo mejor si todo esto yo lo hubiera pensado hace 20 años, no sé si no hubiera resultado, pero hubiera sido más complejo, más difícil, y a lo mejor no hubiéramos llegado. Y quizás hace 20 años ni se habría la posibilidad de pensarlo. Exactamente. Es que, claro, no hay algo, por eso te digo, uno nunca sabe las cosas, hay unos caminos que medios insondables, al punto que mi vieja, que tenía miedo cuando yo entré a estudiar periodismo, cuando le dije, voy a abrir una librería, vamos a hacer una librería, vamos a remodelar un local, y vamos a hacer esto, mi vieja me dijo: yo creo que ese oficio te va a acompañar por toda tu vida. Ay, linda. Así, como decir, creo que ese es tu lugar. Así como, mire, la misma mamá que tenía terror de que su hijo estudiara periodismo, 30 años después dice: oye, mira, esto parece, yo veo que esto en realidad parece que, y tampoco diciéndome, porque nunca ella, si tuvo una virtud fue como que, claro, le daba miedo y todo, pero dejaba hacer, es decir, no se metía, no intervino nunca para que yo no hiciera algo. Genial. Entonces dejaba traslucir que había algo que le inquietaba, pero sabía que la decisión la tenía que tomar yo. Genial. Y en este caso ella alentó mucho lo de la librería, y qué bueno sentir ese empuje también, o esa como ese apoyo, esa red, como decías tú al principio, esa red de apoyo, que además fue una red de apoyo no solo de ellos, fue red de apoyo de todas las de prácticamente todos los talleristas que yo tenía, a los cuales les hacía un taller de lectura, ¿no es cierto?, de literatura, que empujaron también la apertura de ese espacio, que formaron de una manera muy así improvisada una pequeña cooperativa para financiar la construcción de una parte de la remodelación de ese local. Y dice, ¿quién hoy día piensa en cooperativa? Ahí se formó una cooperativa y ocurrió, y sin que nunca se creara eso con un marco legal, ocurrió en los hechos, que es la mejor manera que puede ocurrir, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuánto tenemos que poner entre todos para que esta cuestión sea posible? Y listo, vamos. Yo que en general nunca he tenido bienes, recursos, porque, bueno, es una manera también de pensar y de vivir. Claro. No tengo propiedades, nada de eso. Me parece que fue la mejor manera de encararlo, de hacerlo. Sí, y ahí estamos. ¿Y la confianza? Bueno, que tú hablabas, así como cuando uno... Decisiva, encuentro yo, fundamental. Otra palabra muy relevante, porque, y como idea, como concepto, no puedo vivir... Mira lo que te voy a decir. Es decir, para mí las zonas de desconfianza son tremendamente perturbadoras. Es decir, por ejemplo, si construimos un equipo de trabajo, y vamos a formar un equipo, si hay algo que me provoca desconfianza, estamos en un problema. Porque buena parte del espíritu de lo que hacemos se basa en la confianza. Entonces, si esa confianza no está, por ejemplo, por mi parte, si hay un cortocircuito de algo, si alguien lesiona seriamente una confianza, estamos en problemas. Pero ahí está muy cerquita la lealtad, ¿no?
pero no lo veo tanto como que, porque la lealtad de repente se confunde con algo que no me agrada tanto. Es decir, para mí ser leal es saber ser crítico, ser lúcido. ¿Me no significa que tengas que estar conmigo. No. Por eso digo, la palabra lealtad no me expresa tanto como si me expresa la confianza. Perfecto. Para mí confiar en alguien es que esa persona en la que confío también me haga ver las cosas que no se están haciendo bien. Eso para mí es confiar de verdad. Lo otro es que tener a alguien sometido o tener a alguien que en realidad no. Si alguien va a ir con uno en algo, no es porque crea que uno siempre va a hacer las cosas correctamente o siempre va a pensar de buena manera, no. Como desde la simetría. No, porque además tú tienes que, cuando formas un equipo, formas también en relaciones que son horizontales, ¿no es cierto? Y que van de ida y vuelta. Sí. Entonces la confianza sí es fundamental. Pasa mucho en las relaciones con los hijos, ¿no es cierto? Es decir, los espacios de confianza cuando se construyen y que a veces se ven lesionados por distintas situaciones, tiene que rápidamente ser visto, enfrentado, mirado, porque esa confianza no puede lesionarse seriamente. Hay algo ahí que es demasiado significativo. Y es muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando tú construyes un espacio que en algún sentido es comercio también, por ejemplo, abrir una librería. Sí. Bueno, y va gente y, no sé, se cae el sistema de Transbank. La gente, tú le dices, llévatelo y me haces una transferencia desde la casa. Eso lo haces con aquellas personas, en el fondo lo terminas haciendo con prácticamente todos los que habitan ese mundo, porque ya se ha construido. Si yo desconfío de algo que ocurre, no le voy a hacer eso, no le voy a abrir ese espacio y probablemente no quisiera que estuviera aquí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Perfecto. En aquellas personas en las cuales a mí me despiertan algo de desconfianza, el ideal es que no estén acá, que no orbiten este mundo, porque nosotros hemos definido una manera que tiene que ver con la confianza. Entonces, te pongo un ejemplo, no se nos ocurriría jamás poner un lector de código de barra en la puerta de la librería, junto con la librería, como hacen todas las grandes cadenas, porque en el fondo esas cadenas lo que están pensando es que la persona que entra a ese lugar se va a robar algo y se lo va a llevar sin pagar, y por lo tanto ese sensor le hace sonar una alarma, y esa alarma hace, oye, ese tipo se está llevando algo que no ha pagado. Bueno, si tú describes la puerta de entrada al lugar donde está, con una imagen física tan potente como esa de desconfianza, yo con eso estoy en el fondo definiendo parte del aura del lugar que acabamos de construir. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces esto dice, es comercio, no sabemos quién entra, quién sale. ¿Puede entrar alguien a robar libros? Sí, puede entrar alguien a robar libros. Y ojalá nos demos cuenta que esa persona que entró en realidad no vino con buenas artes al lugar, y tenemos que saber que eso puede ocurrir, pero yo no puedo definir un espacio bajo la lógica de la desconfianza, es decir, de que todo el que entra es un potencial ladrón. Pues yo prefiero pensarlo al revés, todo el que entra es alguien que en realidad quiere entrar a este lugar, y va a haber, por supuesto, unas pocas excepciones en el camino que en realidad van con un ánimo más maldadoso. Ojalá podamos identificarlo, y tampoco se nos va la vida en eso. Exactamente. No sé si me explico, pero eso es muy relevante. Es muy relevante porque son señales. Es como yo casi no conozco la dehesa como comuna de Santiago. La encuentro fea de partida. No porque no haya árboles muy hermosos, fea por lo que han hecho con ese espacio físico. Me tocó no hace mucho ir a una casa a hacer una conversación del libro ahí. Y entré a un planeta que de verdad me sorprendió, porque había calles completas llenas de barreras que decían, tenían no me acuerdo, me encantaría recordar exactamente la frase, pero decía... lo estamos vigilando, una cosa así, y tenías que pasar despacito haciendo como slalom en auto, porque te están vigilando, porque estaba lleno de cámaras. Esa es la ciudad que se construyó ahí, es decir, una ciudad donde tú, incluso muy pocos caminan, todos se mueven en auto, y donde además te están diciendo en términos de lenguaje, tanto con barreras como con palabras, que ojo, no se te ocurra venir aquí a hacer daño o a robar, porque
te estamos siguiendo, te estamos investigando. Muchos autos de estos municipales, ¿no es cierto?, con balizas, dando vueltas. ¿Sí? O sea, pero tú cuando defines un espacio de esa manera, estás construyendo un tipo de relación, de vinculación, basada en la desconfianza. Basada en la desconfianza. Y eso es muy grave. Sí. Es muy grave que el alcalde de La Reina en este momento haya decidido hacer un convenio con un club de tiro para que los vecinos aprendan a disparar, para que puedan, armados en sus casas, repeler la delincuencia. Es decir, pensar que esa es la manera de enfrentar un problema es realmente no solo no entender nada, sino que además de no entender nada y no resolver el problema, agregarle una carga de violencia, de desconfianza a un conflicto que ya en sí es difícil, que ya sí es complejo en una ciudad tan grande, tan difícil como es Santiago en algún sentido. Entonces, digo, son maneras de mirar, sin duda, modos de ver que no son inocuos, que tienen una consecuencia real en el alma de las personas, en el espíritu de las personas, en la psique de las personas y en el cuerpo. Claro. Entonces, y ahí van definiendo espacios que son altamente hostiles, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y tu cuerpo, la relación de ti con tu cuerpo? Ahora mucho más armónica que hace 20 años. Y por eso mismo hablábamos, ¿no es cierto?, de las crisis de pánico. Yo hace 5 años y medio me operé del estómago, porque pesaba 115 kilos y estaba muy complicado con eso. Me tenía un poco complicado. Entonces me hice eso que se llama técnica y médicamente una cirugía bariátrica, una manga, cita chica en el estómago y todo, y bajé 30 kilos. Y ahí estoy, me he mantenido afortunadamente. ¿Y la relación de ti con el espejo? No, el espejo no me miro mucho, no, es medio como que paso medio colado. Pero sí celebro mucho que si me abrocho para atarme los cordones de los zapatos, no me agote, sino que sea algo cotidiano y normal, como subir una escalera. Me siento mucho más liviano, en el mejor de los sentidos. Como menos, y eso me ha ayudado sin ninguna duda en la salud, porque básicamente lo hice por salud, ¿no es cierto? Es decir, la salud era la que estaba empezando a tener unos indicadores no muy saludables, y al tiro se corrigieron, y en este minuto la cosa está como dentro de todo bastante más normal. No se trata de que no me resfríe, no haga una alergia de pronto, y tengo que tener los cuidados de eso. Pero la relación con el cuerpo dejó de ser una relación acomplejada y difícil, para hacerse más armónica y más amorosa. Sí, y no pedirle pera al olmo, tampoco, ¿no? Es decir, que sea lo que sea nomás, es decir, un cuerpo que también se va gastando, que se va envejeciendo como cualquier cuerpo, y que eso se pueda vivir con la mayor de las naturalidades. Genial. Y como una última pregunta para cerrar nuestra entrevista, que se nos va el tiempo, ¿qué de ti está en tus libros? El empampado Riquelme. Yo no creo que deba responder esa pregunta. Bueno, pero te explico por qué. Bueno. Porque cuando uno termina un libro, y ese libro existe ya como libro, y pasa a ser un poco de los lectores. Sí. Y son los lectores los que lo completan, los que van encontrando cosas en esos libros. Como las obras de arte, ¿no? Entonces al final, yo creo que supongo que hay mucho de mí en esos libros. Hay mucho. Y muchas de las cosas probablemente más que me son más caras en el mejor de los sentidos. Son más relevantes. Pero detenerme a pensar en eso y a identificarla, que esa pega la hagan los lectores, porque yo ya estoy como en ese sentido más ocupado en el próximo libro, ¿no? Y en los próximos libros en los cuales estoy trabajando, investigando, y que esos libros hagan su vida de la manera más libre posible, y que ojalá
haya lectores que encuentren algo en ellos que sí, la palabra es que les ayude, que les importe, que les resuene y que lo valoren por alguna razón. Genial. Si eso ocurre con un libro, bien por el libro, porque yo ya estoy en otra cosa, es decir, y el libro ya no me pertenece. Es como a propósito de tus libros, son como tú eras de niño, así como libres. Sí. Y si alguien ve en el libro cosas que uno ni sospechó, qué bueno, genial. En buena hora, porque quiere decir que en realidad algo está ocurriendo ahí, y esa es la magia finalmente de cualquier creación artística, ¿no? Perfecto. Francisco, muchas gracias, y que tus libros sigan multiplicando frases y resonancia. Muchas gracias por Muchas gracias a ti por esta conversación que fluyó sin que uno se dé cuenta, y ya estamos casi una hora aquí hablando, así que muchas gracias por eso. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.